La primera pregunta es para la pastora Gabriela Guerreros, de la diputada Lucila de Ponti. La doctrina de la Iglesia Pentecostal basada en la vida abundante, ¿es compartida por todas las iglesias evangélicas? Desde la óptica de esta doctrina, ¿las mujeres y los varones tienen los mismos derechos? 2 minutos. Tiene 2 minutos para responder. Nosotros explicamos humildemente que caracterizamos al movimiento pentecostal justamente como movimiento popular porque hay diversidad de pertenencias y diversidad de teológicas. Podíamos explicarlo más sencillamente que es como el peronismo mismo, que es peronismo pero que tiene una diversidad, ¿no? Desde lo más liberador hasta lo más reaccionario. Bueno, el movimiento pentecostal, porque así nosotros y nosotras lo caracterizamos, no decimos que esto sea algo que todas las comunidades o confesiones o instituciones pentecostales promulguen. Es nuestra mirada que es pastoral, que es comunitaria y que intentamos recuperar desde nuestras raíces protestantes, porque justamente la iglesia o movimiento pentecostal surge pos la reforma, pos de las iglesias históricas. No sé si ahí está contestado. Sí, muchas gracias. ¿Para el doctor Pornoy se encuentra? ¿Sí? Bien, de la diputada Cornelia Smith-Lierman. Si entendí bien, usted refirió que en caso del aborto legal habría, de aborto legal habría menos aborto. Pero los números de Uruguay nos muestran otra cosa. ¿Usted reafirma que de legalizarse habría menos abortos? ¿En qué se basa? No anda el micrófono. ¿Este? Hola, hola. ¿Ahora sí? Bien. En realidad, tanto la experiencia uruguaya como en particular la experiencia de los países europeos y de los estados norteamericanos donde está legalizado el aborto, viene mostrando eso taxativamente hace decenas de años. No ahora, hace decenas de años. Como en todo proceso, en el caso uruguayo lo que ha sucedido es que el primer año y el segundo año hubo un pequeño aumento en relación a los abortos que se estimaban existían en Uruguay. Digo esto porque al ser clandestino no había datos oficiales y hacían un cálculo parecido al que hacemos en la Argentina con algún nivel de aproximación veraz. Las experiencias lo que muestran es que en realidad en los primeros años hay un pequeño repunte en la cantidad de abortos comparados con los datos que uno obtiene previamente por estimaciones, pero que en pocos años, y eso se ha visto en todos los países, incluido Uruguay, ese número va cayendo drásticamente. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que yo planteé en la exposición. Una es que las mujeres que acceden a abortos legales acceden a servicios de cuidados, acceden a anticoncepción y esto evita la repetición del aborto, por una parte. Y por otro lado, porque esos países han asumido formalmente el compromiso no solo de aborto legal, sino también de educación sexual y acceso amplio a la anticoncepción. Con lo que, lógicamente, los abortos van a disminuir. La experiencia mundial muestra eso. La Organización Mundial de la Salud muestra eso. El artículo que yo comentaba de Lancet de 2017, septiembre de 2017, muestra eso. En realidad la evidencia es contundente en ese sentido. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Analía Mas, de la diputada Araceli Ferreira. ¿Por qué sostiene que la objeción de conciencia institucional es inconstitucional? ¿La objeción de conciencia individual debe legalizarse de algún modo? Perdón, la segunda parte no la escuché. La objeción de conciencia individual debe regularse, en realidad, no regularse de algún modo. Sí, yo manifesté en particular que no estoy de acuerdo. La objeción de conciencia es un instituto que surge como una defensa de los ciudadanos y ciudadanas contra intervenciones del Estado, tal como no sé, querer tomar las armas en una guerra y situaciones por el estilo. En algún momento esto se dio vuelta y pierde su naturaleza y es tomada por los funcionarios públicos para no cumplir con las obligaciones que corresponden a su cargo. Di el ejemplo específico que de hecho ocurrió después de la ley de matrimonio igualitario. Hubo proyectos de ley en provincias donde pedían
que se respetara la objeción de conciencia para casar a parejas del mismo sexo. Y en algunas provincias, recuerdo Tucumán creo que era, se unió objeción de conciencia de aborto y matrimonio igualitario. Por eso considero que para mí es inconstitucional, y ni hablar de la institucional, porque la institucional solo las personas tenemos conciencia, así que es ridículo sostener que personas jurídicas, instituciones, puedan manifestar en forma colectiva, por ejemplo, todo un servicio. Y ya que hablaban de Uruguay, quiero recordar que en Salto, que es una de las localidades más grandes de Uruguay, se declaró absolutamente objetora toda la localidad, y he conocido de primera mano mujeres que viven en Salto, muy pobres, y que tienen que tener los recursos económicos para viajar hasta Montevideo, esperar los 5 días del periodo de reflexión, y recién después que haya un equipo interdisciplinario que junten los 3, recién acceder a la práctica. Entonces, creo que es una... es absolutamente injustificado. Yo estoy pensando qué pasaría si hubiera testigo de Jehová en un servicio de hemodiálisis. Parece ridículo mi ejemplo, pero también es ridículo que haya obstetras que por su fundamentalismo religioso impidan dar anticonceptivos, hacer ligaduras tubarias o una interrupción legal del embarazo. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Eva Gutiérrez, de parte de la diputada Romina del Pla. Bueno, hago otra pregunta. Entonces, para la diputada María Luisa Storani, de parte de la diputada Alejandra Martínez. Le pido que aclare en qué consisten las propuestas presentadas en el Parlasur sobre convergencia legislativa y sobre interrupción voluntaria del embarazo, que fueron aprobadas recientemente y establecen importantes avances en derechos para las mujeres en el Mercosur. Bueno, en el reglamento interno del Parlasur existe la búsqueda de buscar legislación en común de los países miembros, pero esto nunca se llegó a su fin, nunca se pudo organizar. Entonces, en ese sentido, apenas asumí un proyecto de convergencia legislativa, esto es, los proyectos que tengan éxito en los países miembros, como por ejemplo con los temas corrupción, trata de personas, violencia, todo el Tratado de París por cambio climático, y aborto, o sea, todo lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos, se tomen como ejemplo para que se busque una convergencia de legislativos y que se recomiende a los países miembros que hagan el proceso de adaptarlo, no homologarlo, que quede claro, sino que adaptarlo a sus legislaciones. Y con el proyecto de, ahora el mes pasado, que fue la sesión el 12 de marzo, presentamos todos los legisladores que les conté un proyecto de declaración que leí en su momento, donde no solo aplaudimos el debate público que se está haciendo en la Argentina, sino que instamos a los países miembros a que tomen este debate de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado. Y también un proyecto de resolución para abrir el debate dentro del Parlasur. El proyecto ha sido presentado y va a estar en condiciones seguramente la semana próxima de aprobarlo, el proyecto de declaración. Tuvo firmas de los argentinos, de todos los bloques, ya dije, de casi todos los bloques que existen acá, porque allá son otros bloques, pero sí del Frente para la Victoria, Frente Renovador, PRO, Unión Cívica Radical, y firmas de todos los países miembros. Así que ese es el Estado. La idea de la convergencia es una muy buena idea porque un tema como este de la despenalización se podría debatir si esto se aprueba en la sesión de la semana que viene, que está para aprobar. Si esto se aprueba, esto va a ocurrir en los países miembros que comencemos el debate. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Natalia Bolosín, de la diputada Cecilia Moró. ¿Qué opina sobre la objeción de conciencia? Bueno, no, básicamente compartiría, si pudiera parafrasear lo que dijo Marcelo Alegre la semana pasada acá, me parece que se trata de eso. Digamos, la objeción de conciencia en realidad lo que nos protege frente a conductas nuestras que no causan daño, ¿no? Ahora, si eso se convierte en una fatua, digamos, en donde los religiosos
comienzan a convencer al resto de los religiosos que tienen cargos públicos o cargos como médicos y directoras de hospitales a que se nieguen masivamente a practicar abortos o a entregar anticonceptivos gratuitos, etcétera, etcétera, entonces en lo que se convierte eso es una violación masiva de derechos. Una cosa es la objeción de conciencia, que de nuevo no causa daños, y otra cosa es usar como excusa la objeción de conciencia para violar masivamente derechos que no estamos dispuestos a respetar, de nuevo, por motivos religiosos que no constituyen razones en el ámbito de una democracia constitucional, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Estensoro, a la licenciada Estensoro, que quiera seguramente algún agregado. Muchas gracias, y yo creo que me gustaría agregar algo más sobre la objeción de conciencia. Yo creo que puede haber en una institución un médico que exprese su objeción de conciencia por razones religiosas o éticas, pero no puede ser la institución entera que tenga objeción de conciencia. Siempre las instituciones públicas y privadas tienen que tener en su cuerpo médico gente que esté dispuesta a hacer un aborto legal y seguro, porque además lo que hemos visto es con la despenalización del aborto en casos de violación, que con este tema de la objeción de conciencia las instituciones directamente violan la ley y no cumplen con esta exigencia, porque ya el aborto en caso de violación es no punible. Entonces puede haber algún médico que tenga objeción de conciencia, pero no las instituciones. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Victoria Donda, que es para Raquel Vivanco y para María Eugenia Estensoro. Mucho se habló del llamado trauma post-aborto. ¿Ustedes vivieron un trauma luego de su decisión? No, la verdad que en ese momento fue un alivio, porque como dije, yo no me sentía en condiciones de ser mamá y no estaba en condiciones. Hoy que tengo un compromiso espiritual más importante, yo creo que hay un alma desde el momento de la concepción, pero no creo que eso es algo que las leyes terrenales tengan que legislar. Me haré cargo yo y mi Dios de haber decidido que esa alma no pueda encarnar. Entonces, igualmente hoy creo que no hubiera podido, no tenía la fuerza para traer un hijo al mundo, no estaba en condiciones psicológicas y morales de hacerlo. Creo que la maternidad exige un compromiso de vida, y más cuando uno tiene que traer un hijo al mundo sin un padre al lado para esa criatura. Y yo, volviendo ahí, no es algo de que me enorgullezca, pero imposible haber podido traer un niño al mundo, salvo que me obligaran, que es lo que pasa en nuestro país todavía, especialmente en muchas provincias donde los abortos ocurren, donde el 25% de los nacimientos son de madres precoces, adolescentes, pero más que tienen hijos más por miedo que por amor o valentía. Y yo no quiero eso para las jóvenes y las mujeres de mi país. Entonces, el aborto no es algo que no tiene, pero creo que es peor toda la vida tener un hijo que uno no ha querido, o que es fruto de una violación y está obligada a tenerlo, porque hubo un objetor de conciencia que así lo decidió. Así que, sí, como tantas cosas en la vida, son duras, pero es una decisión que si tuviera 21 años seguramente tomaría la misma decisión. Raquel. No, yo creo que no queda ningún trauma después de la realización de un aborto sobre la base de la decisión de una mujer, independientemente de las condiciones. Lo que sí es traumática es la clandestinidad, porque muchas de nosotras que atravesamos esa situación tuvimos que hacerlo en absoluto silencio. En muchos casos ni nuestras propias familias estaban al tanto de esa realidad, con lo cual, dependiendo incluso de la práctica, el temor principal era sobre nuestra salud y nuestra vida. Entrar a un cuarto clandestino en un lugar del que nadie sabía, en principio, y no saber si la anestesia total iba a hacer que volvamos después de la misma manera en la que entramos a esa sala, a ese consultorio. Eso es lo que nos generaba temor, o por lo menos a mí me generó temor y miedo,
no es que hay un trauma sobre la decisión, sino hay un trauma o es una situación sumamente difícil atravesarla en las condiciones de clandestinidad, que es lo que sucede hoy y va a seguir sucediendo en tanto no se legalice esta práctica. Muchas gracias. Bueno, ahora sí la pregunta para Eva Gutiérrez, de la diputada Romina del Pla. ¿Podría ampliar cómo es la práctica del aborto en los barrios que usted conoce del conurbano bonaerense? Bueno, para llegar a estas prácticas, previamente la mujer en los barrios trata de 1000 formas, tratar de perder ese bebé. Después de haber pasado por una cantidad de pastillas o aplicaciones para tratar de desprender ese bebé, en muchos casos, según el dinero del que uno posea, puede ir, por ejemplo, a un legrado con algún obstetra, a veces muy doloroso, o en general las mujeres que ya no tienen el dinero, se hace prácticas o con alguien o en forma personal, aplicándose las pastillas, muchas veces mal, y después teniendo que ir al hospital con hemorragias muy graves. Y aún hoy, como hace 50, 100 años, la mujer sigue aplicándose formas de distender el útero, formas de terminar con el embrión, con agujas de tejer. Hoy en día también se realizan. No cambió la situación. Por eso yo decía, nos están condenando al aborto y que nos estaban condenando a morir porque justamente por la culpa y por muchas veces la ignorancia, estamos 10, 12 días con esa infección, con los ganglios inflamados, hasta terminar en el hospital. Muchas veces es tarde y ya terminamos con parte del útero, de los ovarios, a tener que amputarlos o perder la vida. Pero hay muchas prácticas y esas prácticas son las más dolorosas. Y esto se hacía antes, hace 30, 40 años y ahora. En mi caso personal, a los 17 años, también tuve que abortar con un legrado. Yo pude ir a una obstetra, pero muy doloroso. Y saco la conclusión de que la doctora, que pertenecía a una institución del Churruca, que todos sabemos que del Churruca es policial, o sea que el Estado estaba enterado, fue seguro porque yo estoy acá, pero fue muy doloroso sin anestesia. Entonces, y esto, ¿saben por qué? Por la falta de plata. Entonces, cuando yo pido intervenir y decir, basta, porque a las jóvenes no las pueden seguir haciendo padecer de esta forma, impidiéndoles a tener el derecho al aborto legal. Bueno, no sé si se escucha. Sí, está respondido. Muchas gracias. Para Julia Mengolini, de la diputada Mayra Mendoza. ¿La ilegalidad del aborto deja a las mujeres como incapaces sexuales? No sé si entiendo mucho el término de incapaces sexuales, pero me puedo aventurar en alguna cosa que presiento por dónde puede ir la inquietud de la diputada. La posibilidad de un embarazo nos acecha a las mujeres desde que menstruamos. En tanto, ningún método anticonceptivo es infalible. Por lo mismo, siempre que tenemos una relación sexual, detrás de eso existe el temor de un embarazo cuando no estamos en una etapa en la que lo estemos buscando. Y no nos vendría mal en realidad que disfrutáramos de nuestra sexualidad sin ese temor permanente, porque claro, después vendría la ilegalidad en el caso de un embarazo no deseado y de un aborto clandestino. Y además que el aborto clandestino, como ya se dijo muchísimo en este ámbito,
puede dejar consecuencias, porque el aborto clandestino es peligroso, digamos, incluso puede dejar consecuencias fatales, que sería morir. Yo me imagino, seguramente los médicos presentes deben saberlo mucho mejor, que la clandestinidad del aborto además puede llegar a traer consecuencias después en el aparato reproductivo, con lo cual podría llegar a generar una incapacidad sexual en ese sentido. Creo que, en definitiva, y para sintetizar, la ilegalidad del aborto trae todo tipo de consecuencias que siempre son malas. Y para la sexualidad de las mujeres también. Muchas gracias. Una pregunta de la diputada Josefina Mendoza para la doctora Agustina Ramón Michel. En el marco de este debate, el jueves pasado, María Inés Frank expuso en relación al alcance de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Así, citando jurisprudencia nacional, expresó que los estándares del caso Artavia Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es vinculante para la Argentina. ¿Qué opinión le merecen tales argumentos? La Convención Americana, como ustedes saben, tiene estatus constitucional en Argentina. Y la Corte Interamericana es el último intérprete de ese instrumento. Y en el caso Artavia Murillo tuvo la oportunidad de interpretar el artículo 4 que habla de la vida desde la concepción en general. Y trataba, como ya se contó acá, de un caso de Costa Rica que, argumentando que había vida desde la concepción, había prohibido de forma absoluta la fertilización in vitro. La Corte Suprema Argentina no controvertió el rol que tiene la Corte Interamericana como intérprete última de la Convención Americana. Y por lo tanto, el artículo 4 y los estándares que establece y la interpretación que hace la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo siguen absolutamente vigentes. Eso creo que es mi respuesta acotada para el caso de aborto, porque si no empezaríamos a tener que hablar del fallo Fontevecchia de la Corte y creo que eso sería para otro debate. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Vigali, de la diputada Vanessa Siley. Según su expertise, ¿considera usted que la sanción de una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo está en conflicto con algunos de los derechos receptados en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y su ratificación por la República Argentina? ¿O que implica alguna especie de denuncia de dicho instrumento por nuestro país? Hola. No, en modo alguno. No hay ninguna incompatibilidad, pese a que se sostiene habitualmente que ha habido una reserva cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Argentina. En rigor no se trata de una reserva, la propia ley aclara expresamente que hace una declaración interpretativa y luego formula reservas. En modo alguno hace falta denunciar la Convención sobre los Derechos del Niño por la sencilla razón de que en la hipótesis argumental de que las declaraciones interpretativas posean el valor de las reservas, lo que no es así, basta retirar la reserva. Por lo demás es absolutamente claro, el Comité de los Derechos del Niño en su última observación general dice expresamente que los Estados partes deben derogar la legislación penal que pune el aborto, porque la punición del aborto obstaculiza el derecho de niñas y adolescentes a acceder a un aborto seguro. Muchas gracias. Una pregunta de la diputada de Ponti para María de los Ángeles Roberto. ¿Se puede afirmar que la doctrina de la Iglesia Católica modificó a través del tiempo la afirmación sobre el momento desde el cual se considera que existe la vida? Sí, le agradezco mucho a la diputada por esta pregunta, porque justamente es uno de los temas que no pude tocar en la exposición por falta de tiempo. La doctrina de la Iglesia Católica con respecto al tema ha variado mucho. En primer lugar, el primer texto de prohibición del aborto, el primer texto sobre el aborto aparece en el segundo siglo después de Cristo con la Didascalia.
Después voy a hacer saltos, ¿no? Porque no se puede abarcar todo, obviamente. Les sugiero que lean San Agustín, que San Agustín de ninguna manera relaciona el inicio de la vida con esto. Y les pido que se enfoquen en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que la vida llegaba a los 40 días después de la concepción, en el caso de ser un varón. En el caso de ser una mujer, a los 80 días recién llegaba la vida. Dejo a consecuencia de cada uno lo interpreta, ¿no? Los que me escuchan. Acá voy a hacer otro salto y es al siglo XIX, fines del siglo XIX, donde un papa dictamina por primera vez que la consecuencia moral del aborto era la excomunión. Esto ya es gravísimo. Fíjense que durante 19 siglos la Iglesia Católica no pena con la excomunión. En 1917, la pena de la excomunión para la mujer se extiende a los médicos y a las enfermeras que practiquen el aborto. Y acá, señoras y señores diputados, prestemos mucha atención, porque es donde el peso de la Iglesia influye terriblemente en los objetores de conciencia. Y estamos muy alertas las mujeres, porque nuestras compañeras desde Chile ya nos han informado que a 6 meses de haberse probado las 3 causales por el aborto en Chile, que tanto les costó al movimiento de mujeres en Chile, ya están planteando la objeción de conciencia. O sea, no somos ingenuas, sabemos que eso viene atrás. Y una pregunta que tengo para hacerles, quizás para los que no son católicos, bueno, de hecho yo no soy católica, soy protestante, pero estudio la historia de la Iglesia, por supuesto. Una duda que tengo yo muy grande es, si la excomunión de la mujer justamente lo que implica es la separación de la posibilidad de los sacramentos, la comunión y todo eso, ¿qué pasa ante un papa, el Papa Francisco, que hace un mes emitió su información de que el infierno no existe? Hace 3 años que el Papa Francisco está trabajando con sus teólogos la posibilidad que los que estudiamos las Sagradas Escrituras, ya la sabemos, porque sabemos que la concepción del infierno viene de los libros apócrifos, y bueno, esto es otro tema. Un papa que les dice, no existe el infierno. No, nada más. Gracias. Pregunta de la diputada Mayra Mendoza para Sabrina Cartavia. ¿En qué puede ayudar a las mujeres la legalización? Más allá que las mujeres se cuiden entre ellas, ¿a qué riesgos y padecimientos las somete la clandestinidad? Bueno, a esta altura del partido y con todos los argumentos legales que ya, digamos, se vienen acumulando, creo que es claro que el Estado argentino tiene una obligación de cuidar a esas mujeres. En ese sentido, la legalización del aborto lo que permitiría es acceso a la tecnología, porque, digamos, nosotras estamos utilizando hoy en día Oxaprost, que es una droga que no cumple con todos los requerimientos, no sirve, porque frente, digamos, a la sonda y a métodos más inseguros para realizar el aborto, el Oxaprost verdaderamente salva vidas, pero actualmente el misoprostol es considerado un medicamento esencial por la OMS, por lo tanto el Estado argentino tiene una obligación en relación a brindar esa tecnología. Y eso podríamos hacerlo hoy, ya, porque en la Argentina el aborto ya es legal, en algunos casos, está receptado desde 1921 en nuestro Código Penal, por lo tanto, digamos, este Congreso podría estar ya trabajando en el acceso al medicamento para cumplir con la ley que tenemos ahora. En segundo lugar, el acceso, digamos, al sistema de salud con la seguridad de que una no va a ser criminalizada, sino que va a ser recibida justamente para tener la atención digna que requiere frente a una emergencia obstétrica, cambia radicalmente las posibilidades que tenemos las mujeres de llevar adelante estas prácticas, porque básicamente nos sentiríamos seguras. O sea, acá en este punto quiero repetir algo. Las mujeres no mueren por abortos. Las mujeres mueren porque justamente frente a complicaciones que puede tener el aborto, como puede tener cualquier práctica médica, no están teniendo confianza en el sistema de salud. Entonces, verdaderamente, la legalización del aborto generaría esto, acceso a la tecnología y confianza de las mujeres en el sistema de salud, que es lo que necesitamos justamente para poder garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes y otras personas gestantes. Gracias. Solo una cuestión. ¿Podría ampliar, si lo sabe, el concepto de declararse medicamento esencial por la OMS, qué significa, qué implica?
Bueno, lo que la OMS ha reconocido es que justamente este es un medicamento muy importante y que es necesario que esté incluido dentro de las cartillas médicas de los países. ¿Por qué? Porque justamente esta tecnología lo que permite es un salto cualitativo muy grande en relación con las emergencias obstétricas. No es lo mismo tratar emergencias obstétricas o tratar a las mujeres en situación de aborto, como tenemos en la Argentina legal ya, con este medicamento, que hacerlo con tecnologías viejas, como por ejemplo el legrado, que también, digamos, la OMS ya lo ha descartado. Entonces, con AMEU y con misoprostol y mifepristona, las condiciones técnicas del acceso a esta práctica mejoran exponencialmente. Muchas gracias. Vamos a leer la última pregunta para terminar en horario, como lo venimos haciendo habitualmente. Para Sabrina Cartavia, de la diputada Lucila de Ponti. ¿Cuáles considera que son los aspectos positivos del aborto farmacológico? ¿Qué beneficios representaría la producción pública del misoprostol y la inclusión de este fármaco en el plan médico, el PMO, el plan médico obligatorio? Bueno, me parece que ya la contesté anteriormente. Digamos, no sé si se queda contestada, ¿no? Pero acá la compañera tiene algo para agregar. Sí, doctora. ¿Qué tal? No, quería comentar que la OMS no solo habla del misoprostol, sino también de la mifepristona, y que este segundo medicamento no es accesible en los países en vía de desarrollo. Y eso me lleva a otra cuestión, que es que la OMS, en su mapa que hace todos los años, indica que el 98% de las muertes de personas gestantes ocurre en países de vía de desarrollo. Quiero decir esto porque, como decía Bill Clinton, is the economy stupid, ¿no? Es interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, realmente muy buenas intervenciones de todos, muchísimas gracias.